San Juan, aquí expiro, cambio. Nadie imaginaba en ese momento a lo que nos enfrentábamos. Enorme preocupación por la situación del ARA San Juan. Desaparecido desde el miércoles pasado. Está siendo buscado. No había habido una situación de estas características en Latinoamérica. El país convocó al operativo de rescate más grande en la historia de la navegación mundial. Mamás, esposas, nenes, todos estábamos esperando que alguien venga y nos diga: sí, apareció. Y sabíamos que el tiempo era muy corto por el tema del oxígeno. Una preocupación permanente, porque se va haciendo crítico cada día que pasa. No tenemos que aventurarnos a buscar culpables. Un trabajo que de alguna manera, da la casualidad, nace hace 5 años, 6 años más o menos, cuando nace también el proyecto documental de Ramiro Lescano, ¿no? Son proyectos largos que uno cuando elige tiene que tener cierta seguridad en que es algo que te va a llevar, digo, porque es mucho esfuerzo, mucho tiempo. Y bueno, Canciones Urgentes era uno, el tema del ARA San Juan, la historia del ARA San Juan era otro sin ninguna duda. Y bueno, siempre lo que quisimos nosotros desde un primer momento es intentar que se vuelva a poner sobre la mesa la historia del ARA San Juan, lo que había sucedido, porque veíamos que se estaba empezando a invisibilizar por razones también obvias, qué sé yo, de todas las cosas que pasan, ¿no? Pero ahí hay una verdad que todavía no salió a la luz y que por la que luchan los familiares, que nosotros pensamos que tiene que ser resuelta de algún modo, ¿no? Es una tragedia nacional y como tal debería estar en primera plana de alguna manera siempre. Entonces, bueno, con respecto a tu pregunta, en ese sentido estamos contentos de que se haya exhibido en Netflix, porque bueno, eso efectivamente le da una visibilidad tremenda. Está creo que en 190 países, no solamente acá, sino en un montón de países del mundo. Así que, y la repercusión me parece que ha sido muy buena. Todos han recalcado como el nivel de seriedad, el trabajo, el cuidado, el respeto, porque son historias que duelen mucho, que hay gente muy dolida en esta, y muy compleja la historia también. Y nosotros lo que quisimos es bueno, tratar de sintetizar un poco la historia, que tal vez uno la tiene perdida, que la escuchó mucho en un momento, pero después no, y tanta teoría, tanta cosa. Bueno, tratar de ordenar, de alguna manera disponer un escenario para que las voces implicadas o más cercanas de lo que había sucedido puedan dar su opinión, su teoría, intentando no emitir un juicio de valor sobre eso, sino ordenando las argumentaciones a favor y en contra de las distintas teorías y de lo que fue sucediendo. Y creo que eso está cumplido y es lo que creo que han recibido la mayoría. Como te comentaba Mauri, creo que el gran desafío siempre era ese, ¿no? Como intentar hacer un trabajo periodístico lo más serio posible, entendiendo los diferentes roles que había en todo el documental, y también nunca perder la idea de que por detrás había familias que todavía no habían sanado una causa que seguía abierta. Cuando nosotros terminamos de filmar, todavía estaban las causas abiertas, todavía era una cuestión que ya se había dejado de hablar en los principales digamos, canales de televisión, medios, y el desafío era ese, hacer un documental que fuera a la vez un buen formato y que a la vez fuera un gran homenaje para los submarinistas. Y creo que el objetivo se logró ya desde el hecho de que una plataforma tan importante como Netflix se vea interesado por la calidad del proyecto y un poco habiendo estado después nosotros en contacto con los familiares, cuando les mostramos el proyecto, todas las devoluciones de los familiares, lo primero que dijeron, y eso fue unánime, fue: esto está muy bien hecho y es un gran homenaje. Y creo que eso un poco después es lo que al final te dice, bueno, lo logramos, que era el objetivo principal, ¿viste? Y lo que nunca queríamos perder de foco.
con respecto a la familia, creo que hubo un montón de desafíos en esta historia, porque era una causa compleja, donde se había hablado mucho, había muchísimo material, digo, nosotros hemos trabajado en la cantidad de archivo audiovisual que había, era impresionante. Los entrevistados también tenían otro gran desafío por distintas cuestiones. Los familiares particularmente, digo, eran entrevistas entre 4 y 7 horas capaz con cada uno, que volvía a remover esa historia y ese dolor al detalle, porque nosotros por supuesto necesitábamos esa historia lo más detallada posible para poder expresarla, pero bueno, también con el cuidado y con el respeto humano que tenés que tener en una entrevista tan larga trabajando esos temas. Y yo siempre recalco la valentía de esta gente, ¿no? O sea, de ponerse ahí enfrente de una cámara, de seguir contando la historia, aunque te duela, y aunque te duela por un bien mayor, que es tratar de encontrar la verdad y que no se olvide esta historia. Entonces, bueno, en ese sentido nos preparamos mucho, pero lo principal es, creo que es eso, la valentía que tienen estos familiares para enfrentarse ahí a la cámara y a todo lo que se tienen que enfrentar. Es empezar a ver todo. Todo, porque vos nunca tenés que dejar ninguna arista, digamos, libre. Un poco también el trabajo periodístico que estaba a cargo de Julián Maradeo fue invitar a cualquier, digamos, persona que había formado parte de todo lo que era el universo de Lara San Juan a decir, mira, voy a hablar de esto, ¿querés participar? Porque yo como periodista tengo que darle la posibilidad a todos de hablar. Entonces, bueno, pues cada uno sabe después si quiere hablar o no, digamos, pero entonces por eso el proceso fue recabar información y después contar la historia lo más completa posible. Ese era el desafío más grande que siempre hay, digamos, en todo documental. Y en ese sentido también fuimos como muy acompañados por, sobre todo la guía de Julián Maradeo, que es un tremendo periodista, un tipo impresionante, la verdad que hizo un trabajo increíble. Y muchos asesores técnicos, peritos navales, especialistas en defensa, que nos dieron un poco también las guías, porque estamos hablando, no sé, de material audiovisual de más de 300 horas de archivo. Ya la comisión bicameral investigadora, que fue quien investigó, digamos, de parte del Senado y de diputados este caso, ahí fue registrado en vivo eso, y habían casi 100 horas solo de eso, digamos, ¿no? De esa investigación, y más todo lo que salió en la televisión, más archivo de Ministerio de Defensa y nada, archivo gráfico, archivo radial, o sea, había muchísima información. Nosotros vimos todo, pero asesorados, por supuesto, y guiados por esta gente que estaba como muy y que se conocía mucho, ¿no? Porque no todos conocemos el universo del submarinismo de movida, ¿no? Tuvimos que aprenderlo también y entender todo eso. Entonces, bueno, fuimos guiados ahí. Después nuestra tarea también fue como, bueno, cómo ordenarlo, cómo sintetizarlo para que el público en general pueda tener una idea más o menos global de lo que sucedió. Por supuesto, es un recorte, es una síntesis. Todo el tiempo responsabilizar a los tripulantes. Quiero que estén orgullosos. Estaba en condiciones. Mucho tiene que ver el arreglo de media vida en esto. Quería hacer recaer sobre la reparación la responsabilidad del hundimiento. Es una causa compleja. Se recibió una información que fue consistente con una explosión. Todo el sufrimiento que tenemos hoy nosotros se lo debemos a ustedes. Yo me moví procedimentalmente. Nunca fue claro lo que pasó. Escandalosa denuncia de espionaje ilegal. El submarino Ara San Juan ¿pudo haber sido atacado? No se sabe nada del submarino. ¿Qué mejor para quien comete un delito que nunca se encuentre el objeto del delito?